Hola, muy buenos días a todos y a todas. Les saludamos desde el Centro Nacional de Comunicación Social. El día de hoy vamos a tener una mesa muy interesante en donde vamos a revisar la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Vamos a hacer una revisión haciendo hincapié en el primer semestre del año y también tomando en consideración lo que el factor pandemia está ahora metiendo a esta ecuación que de por sí ha sido ya complicada. Primero quiero presentarles a quienes van a estar en la mesa y después nos vamos a continuar con algunas preguntas detonadoras. Al final, no olviden ponernos sus preguntas en esta transmisión en vivo, las vamos a compilar y serán hechas en la última parte de la mesa de diálogo. Entonces, sin más, les agradecemos que estén aquí. Creo que es un tema fundamental para el país, para la democracia, para el contexto actual y empezamos. Primero, pues agradecerles a las y los ponentes. Tenemos a Jan Albert, representante del Comité para Protección de los Periodistas. Tenemos a Kenia Cuevas, quien es fundadora y directora de la Casa de las Muñecas Tiresias. Ángeles Hernández, encargada del área de protección de personas defensoras de la red CDT. Jade Ramírez, periodista enfocada a la cobertura de derechos humanos, conflictos socioambientales, denuncia de corrupción y cultura. Además, fundadora de Perímetro. Entonces, pues muchas gracias por estar acá. Y pues empezamos esta mesa de diálogo si están de acuerdo. ¿Estamos listos? ¿Listas? Listos. Súper, pues bueno, solo para dar un pequeño contexto antes de iniciar, es importante decir que desde diferentes ángulos y desde diferentes organizaciones y medios de comunicación se ha puesto en la mesa que durante la pandemia las agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha aumentado. Esta crisis que se empieza a mencionar, que se empieza a señalar, no es algo nuevo, es algo que viene de atrás y que más bien estamos viendo cómo se recrudece esta crisis. Entonces, quisiera que pusiéramos un balance, cada integrante de la mesa, pusiéramos un balance de este primer semestre desde sus diferentes actividades, pues creo que nos podemos ir completando un diagnóstico. No sé si quieres empezar, Ángeles, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes ven en términos de defensores de derechos humanos en este casi primer semestre de año? Sí, claro, pues buenos días, muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias también a quienes están aquí en la mesa. Bueno, yo creo que es importante empezar diciendo que híjole, bueno, venimos pues de una larga noche que fue el sexenio de Enrique Peña Nieto. Después, el año pasado fue también bastante peligroso, bastante complejo para la defensa de los derechos humanos. Cerramos alrededor de, pues, al menos 25 personas defensoras asesinadas, y a ello pues se suma también los periodistas que fueron asesinados el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, este año empezamos con una primavera violeta, le hemos llamado desde el movimiento feminista, con una exponencialidad del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, que no era nuevo, por supuesto, que viene de una larga historia de lucha, pero pues que tuvo una exponencialidad, digamos, en los primeros meses. Y esto, bueno, pues significó una situación de agresiones específicas para las defensoras de los derechos de las mujeres, que en distintos puntos del país estaban siendo señaladas, amenazadas, acosadas digitalmente, ¿no? A algunas incluso se les intentó iniciar procesos penales. Entonces, pues con la llegada de la pandemia lo que vemos es que, como todo lo demás, pues el ejercicio del derecho a defender derechos humanos se encontró con una realidad inédita, por supuesto, y bastante compleja. Por un lado, vemos que el confinamiento y las medidas de cuidado pues han generado un entorno en el que se abrieron las puertas para la comisión de delitos y violaciones de derechos humanos, ¿no? Esto pues a causa de las ausencias institucionales que se suma ya a lo estructural, la paralización del poder judicial y sobre todo la concentración de la agenda pública en un solo tema, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la pandemia. Y en este sentido, pues nos parece que la defensa de derechos humanos cobra una especial relevancia, sobre todo porque vemos que en esta dicotomía que se ha hecho de las actividades esenciales y las no esenciales, pues se consideran como actividades esenciales la continuidad de algunos proyectos de desarrollo, por ejemplo, que han tenido procesos de oposición comunitaria a causa de los derechos humanos que violan, y además la defensa de los derechos humanos no es considerada una actividad esencial, ¿no?
Entonces, bueno, desde la red TDT hemos estado dando seguimiento a los asesinatos que se han registrado en lo que va de la pandemia, ¿no? Desde marzo, pero no solo los asesinatos, sino también cómo toda esta violencia se ha traducido en agresiones, en amenazas, y ahí me parece también importante señalar cómo muchas de estas agresiones no son casos nuevos, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en el caso del padre Marcelo Pérez Pérez en Chiapas, que desde hace años se ha venido denunciando las agresiones en su contra, pero que en este contexto hay un aumento, ¿no? El FRAI va documentado por lo menos 5 o 6 eventos de amenaza tan solo en 3 semanas, ¿no? Por otro lado, creo que también vale la pena identificar como estos perfiles, le llamamos desde la red TDT, según pues los derechos humanos que defienden las personas, los contextos en los que se encuentran, etcétera, ¿no? Entonces, ahí señalar la vulnerabilidad en que se encuentran las personas defensoras de tierra y territorio, que tampoco es nuevo, ¿no? Es una tendencia que venimos arrastrando desde Peña Nieto y las llamadas reformas estructurales, que es una tendencia que se confirmó el año pasado y que en este momento de la pandemia, pues nuevamente se confirma, ¿no? Luego, desde la red, por ejemplo, no hemos tenido toda la capacidad de documentarlo, pero también nos estamos preguntando por las y los defensores de los derechos laborales, ¿no? En un contexto en el que el empleo se encuentra pues en una grave crisis, ¿no? Hablamos de despidos injustificados, muchos masivos, hablamos de violaciones a los derechos laborales y además de estas agresiones al derecho a la salud, al derecho a la vida, pues porque las empresas ponen las ganancias y la productividad por encima, ¿no? Entonces, pues aquí recordar que la noción de persona defensora es súper amplia y entonces hablamos de personas que integran sindicatos, líderes comunitarios o personas que se están organizando en las fábricas, en las empresas, en los sectores primarios para defender y exigir sus derechos de forma individual y colectiva, ¿no? Y luego, por otro lado, también para nosotros ha sido muy importante señalar estos decretos que se han dado a nivel estatal, sobre todo, pero que también a nivel municipal, que salen de toda proporcionalidad, que pues se vuelan todas las facultades más bien, que se apropian de facultades que no tienen y que intentan imponer medidas restrictivas o incluso multas, ¿no? Sanciones económicas, para, según ellos, pues proteger temas de salud, ¿no? Sin embargo, nuevamente, pues no se consideran los derechos humanos como la defensa de los derechos humanos como una actividad esencial, además de que se violentan los derechos el derecho de reunión, el derecho al libre tránsito y, ojo, también cómo esto pone en riesgo el ejercicio del derecho a la protesta, ¿no? Y pues ahí decir que Michoacán es el caso más lamentablemente célebre, ¿no? Por lo que ha pasado en las últimas semanas, y cómo eso se entrecruza también con lo que implica la defensa comunitaria, ¿no? En Michoacán hay pues bastantes comunidades que están en defensa de sus derechos, particularmente el derecho a la libre determinación, y pues vemos que este decreto que emitió el gobierno del estado hace un par de semanas, pues justo pone en entredicho la capacidad, o más bien la posibilidad de que las comunidades puedan seguir ejerciendo este derecho, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, y también ahí nos es muy importante señalar que a raíz de este decreto que emite el gobierno del estado, el ayuntamiento de Nahuatzen, una de estas comunidades que está ejerciendo su derecho a la libre determinación, emite un decreto donde habla de un toque de queda. Es decir, si el decreto estatal era fuera de toda proporción, este lo es todavía más y establece además que se van a llevar a cabo operativos para hacerlo efectivo, ¿no? Entonces, vemos pues como una serie de condiciones que ponen en riesgo la vida de las personas defensoras, pero también el ejercicio del derecho a defender derechos humanos. Yo iría como empezando con esto. Muchas gracias, Ángeles. Si quieren, Jan Albert, ¿nos puedes dar tu panorama general en términos del expertise del grupo al que representas, por así llamarlo? Claro, muchas gracias, Lalo. Gracias a Cencos por el espacio. Yo creo que desde el punto de vista del Comité para la Protección de Periodistas, el panorama para la prensa en México en este momento
sigue siendo sumamente complicado. Es un panorama que habla de violencia contra reporteros y reporteras, habla de impunidad, habla de autocensura por medios, por relaciones entre la delincuencia organizada y actores estatales, que son los principales agresores contra las y los periodistas, que es algo que viene desde hace muchos años. Desde el comienzo de este sexenio, el CPJ, por ejemplo, ha contabilizado por lo menos 13 asesinatos de periodistas comunicadores en México, y es una tendencia que va viniendo desde otros sexenios. El problema de la impunidad, que es casi total en crímenes contra la prensa, es algo que sigue acá, pero está complicado en este momento por la contingencia del COVID-19 y por problemas que son muy específicos del tiempo que estamos viviendo ahorita. Por ejemplo, en semanas pasadas hemos visto varios incidentes de reporteras y reporteros que están cubriendo la contingencia, por ejemplo, cerca de hospitales o instituciones del gobierno, que fueron agredidos o por personas que estaban ahí en la cercanía por ejemplo, de los hospitales, o la misma policía que no permitió a los reporteros hacer su trabajo allá. Y obviamente también está el mismo riesgo a la salud de las y los reporteros, y hay varios reporteros que han fallecido por COVID-19 y hay reporteros que han dado positivo por la enfermedad. Y no ha habido, más que nada por parte de autoridades estatales y municipales, una muy buena respuesta a esa contingencia. Algo que también hemos notado en las últimas semanas es un problema con la transparencia. Es decir, que no hay una homologación en todo el país en la forma como se manejan las cifras sobre cómo el COVID-19 se está desarrollando en varios municipios y varios estados. Y eso genera mucha incertidumbre entre las y los reporteros de cómo realmente está la situación. Y en el momento que ellos están pidiendo información a autoridades, por ejemplo, un ejemplo notorioso es el IMSS en Tijuana, donde la revista Z ha tratado de averiguar qué estaba pasando con fallecimientos de neumonía atípica, y la respuesta del IMSS y del gobierno municipal y del gobierno estatal ha sido claramente hostil. Los medios son considerados más bien como adversarios y no como medios de comunicación que están dando un servicio al público, informando sobre lo que realmente está pasando. Entonces vemos esta crisis de libertad de expresión que ya vivió México, una crisis de impunidad, de violencia, que exacerbada por la falta de acceso a información y una actitud más o menos hostil por parte de autoridades hacia los medios que están tratando de averiguar qué está pasando. Y lo vemos también al nivel federal. Cabe mencionar que en los últimos días, por ejemplo, hubo desencuentros entre el mismo presidente de la República y medios internacionales y también nacionales, tanto así que algunos medios han recibido amenazas, que han recibido presiones porque estaban haciendo preguntas que se podría interpretar como preguntas incómodas. Y justamente cuando el país está en una especie de lockdown, en cuarentena, cuando los periodistas están no solo expuestos a la violencia que ya conocían, sino también para su salud, genera una situación en que muchos periodistas no están preparados para enfrentar esta circunstancia que dificulta su labor periodística. Y yo creo que ahí lo que en realidad necesitamos es una respuesta más contundente por parte de autoridades municipales, estatales y federales. Se tiene que arropar más al periodismo, a generar protocolos, a generar políticas públicas que protejan más a los reporteros y que garanticen una mejor colaboración para pasar información a la ciudadanía, porque en esta contingencia es necesario que sepamos qué está pasando. Y en este momento, pues yo creo que todavía falta mucho esa parte. Muchas gracias, Jan. Yo creo que es importante ir como generando este panorama. Vemos que hay una crisis para ambos sectores y que la pandemia lo que vino a hacer fue a recrudecerlo, a mostrar estas grandes diferencias en la sociedad. Creo que ese es el primer punto del que podemos ir diciendo que vamos teniendo coincidencia las personas que estamos participando en esta mesa. Jade, ¿nos puedes apoyar con tu análisis de este primer semestre para los periodistas? Claro, sí, pues es más o menos como en el mismo tenor de bastante preocupación, ¿no?
no puedo más que agregar datos y expresar que desde lo que vivimos en la calle, quienes andamos reporteando desde hace muchos años, sino que además esta pandemia también nos tomó por mucha sorpresa y hemos tenido que reinventar nuestro oficio para seguir contando las historias, para seguir documentando la corrupción que hay alrededor, la falta de información y el descontrol en la sociedad. Ha sido un ejercicio bien complicado este año porque además se cruza siempre por la crisis económica, ¿no? Los periodistas que ya vivimos generalmente con una precarización laboral, bueno, esta pandemia la recrudece, queda de nueva cuenta constatado, digamos, que no tenemos no solo garantías laborales, los periodistas y las periodistas, sino que tampoco hay una empatía, ni tampoco una gran responsabilidad de las empresas y los directivos de los medios de comunicación y de los funcionarios. Por ejemplo, les cuento brevemente una anécdota acá en Jalisco. Los primeros días en Jalisco nos fuimos mucho antes que todos ustedes a guardar nuestras casas por decreto del gobernador en un diálogo unilateral con la sociedad. Decretó que desde el 16 de marzo nos íbamos a nuestras casas. Bueno, entonces los primeros días, los reporteros y las reporteras que acudían a algunas todavía ruedas de prensa programadas en el mismo tema de la pandemia, fueron obligados por varios funcionarios a sostener entrevistas post ruedas de prensa sin guardar la sana distancia, sin medidas de seguridad, sin cubrebocas y sin nada. Esta estampa recrea que ni el gobierno se está tomando en serio el tema de la pandemia, que los periodistas estamos obligados a sacar la chamba, sea como sea, bajo algunas circunstancias más adversas, y algunos grupos, algunos periodistas hemos ido avanzando en el tema del autocuidado. Y entonces ahora hemos tenido que estar en el tema del autocuidado, tanto emocional, psicológico, el de la compra y adquisición de insumos, que eso precariza más nuestro bajo salario, ¿no? Porque no hay empresa que te dé tu traje para salir a reportear a calle, que te dé tus cubrebocas, que te dé una buena dotación de gel antibacterial, que te cambie los insumos cada que vas a salir con camarógrafo o fotógrafo, o los limpiadores especiales para el equipo de trabajo, ¿no? Esto se suma al tema de la precarización. Y luego se cruza también con esta polarización que venimos arrastrando desde hace más de 6 años, pues, ¿no? El tema del debate entre las posiciones del Poder Ejecutivo con los periodistas, las críticas a los medios de comunicación, que no viene a ser más que otra cosa que enrarecer el clima, no favorecerlo y, sobre todo, permitir las agresiones. Es decir, que el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la mano en la cintura, una tras otra ocasión, emita mensajes bastante inadecuados, fuera de toda norma, de toda regla, que incluso altera los derechos humanos constitucionales, opinando sobre la prensa, opinando sobre ciertos medios que son los que él sigue conociendo porque no conoce los medios fuera de la Ciudad de México, permite que en los estados, los cacicazgos y las gobernaturas y las presidencias municipales, que tampoco le tienen respeto a los periodistas, a las y los reporteros, pues tengan todavía más chance de criticar, de endurecer sus ataques y de hacer agresiones contra quienes estamos cubriendo la pandemia y en general cualquier temática. Ese es como el gran contexto, ¿no? La permisidad, por un lado, de los ataques. Lo vimos en el caso del fotógrafo colaborador de La Verdad en Ciudad Juárez, que fue agredido después de que tenía autorización de familiares de fotografiar un momento de una cremación, y tiempo después de que había recibido la autorización aparece alguien y lo ataca salvajemente, le abre parte de la cabeza. Vimos circular la fotografía de este colaborador, Alejandro, fotógrafo de La Verdad Ciudad Juárez, y que se junta con todas estas escenas que habla de que la sociedad no termina de valorar el trabajo periodístico, de la importancia de los medios de comunicación, porque claro, también hay muchos otros medios de comunicación, muchas empresas que hacen o militancia, o una contraparte que recrudece mucho esta polarización, y entonces la gente necesita como un respiro para poder diferenciar, pero en lo que se diferencia entre quién responde a ciertos preceptos de buen periodismo y quién no, pues ahí vamos muchísimos con la crítica, con el rollo de nos van a publicar, con el asunto de se están dando cuenta de algo que no es adecuado.
Y eso enrarece, recrudece el tema de seguridad para los periodistas que ya veníamos arrastrando, como lo mencionó Jan, pues un contexto bien adverso, al menos en periodistas de a pie, donde me toca la parte de redes y libertad de expresión, particularmente documentar esos asuntos de seguridad. Al menos tenemos casi 100 agresiones documentadas este año, solo en el 2020 ya vamos casi por las 100 agresiones documentadas, 2 lamentables asesinatos, en el caso de Veracruz y de Guerrero, estados en donde se reitera la agresión contra periodistas, donde se reitera que no hay condiciones de seguridad, uno que incluía desaparición forzada, un compañero del medio, colaborador del medio Punto por Punto en Guerrero, que primero fue desaparecido y a los pocos días fue encontrado asesinado, y de María Elena Ferral también, que fue ya un caso bastante conocido en el norte de Veracruz, que son estos 2 asesinatos que se suman en medio de la pandemia. Es decir, no importa que estemos en esta recesión de labores, que no haya actividad esencial, que todo el mundo está aislado, afuera la ingobernanza, la ingobernabilidad, no solo del Poder Ejecutivo, hay que mencionarlo, sino también de los estados, que son los responsables primeramente de la seguridad de los periodistas y los defensores de derechos humanos, está completamente alterado. Muchas gracias, Jade. Kenia, ¿nos quieres explicar tú como defensora de derechos humanos que la gran parte de su labor se realiza en las calles, ¿no? En el terreno? ¿Cuál ha sido, pues digamos que tu experiencia, tu diagnóstico referente a estos primeros 6 meses, esos casi primeros 6 meses de este año, en donde pues tenemos que meter el factor pandemia? ¿Cómo has vivido estos 6 meses? ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Kenia, ¿tienes tu micrófono silenciado? Kenia, tienes que poner tu micrófono porque no te estamos escuchando. Kenia, ¿nos escuchas? Sigue sin quitarlo. Apareces como silenciada. Sí, ¿verdad? No. Creo que su internet no está funcionando muy bien. Continuamos y ahorita que podamos resolver esta cuestión técnica, sumamos su visión al respecto de este tema. Creo que otro punto importante, ¿no? Lo hemos estado mencionando en las diferentes participaciones, es que el factor pandemia, como dijimos ya, recrudece, digamos, la situación desde diferentes ángulos, pero creo que sí es importante ponerlos en la mesa, o sea, hacer comillas y resaltarlos, cómo y cuáles son estas afectaciones específicas, porque también creo que ahora en nuestra posición como organizaciones, como periodistas, tenemos que ponerlos en la mesa porque ahora pues hay que ingresarlos a esta ecuación para poder buscar una ruta y solucionar, o buscar la ruta al menos para solucionar este problema. Entonces, la pregunta enfocada, ¿cuáles son en específico los efectos que la pandemia ha realzado que ustedes identifican en su contexto? No sé si quieras empezar, Ángeles. Sí, es que estoy pensando. Bueno, por un lado, me sumaría a esto que ya decía Jade, el tema de la precarización. Me parece que es algo que también afecta a las personas defensoras, sobre todo si hablamos, y ahí volvería a poner el énfasis sobre las personas defensoras del ámbito comunitario, que muchas veces se dedican a la defensa de tierra y territorio o al derecho a la libre determinación. Muchas veces hablamos de personas, organizaciones o colectividades indígenas, y entonces hablamos, por un lado, de personas que tienen, y sobre todo si hablamos de mujeres, una segunda, tercera, cuarta jornada de trabajo, ¿no? Sobre todo mujeres que de pronto se dedican a... son amas de casa, además son defensoras, a veces incluso tienen un empleo, a veces son madres, etcétera, ¿no? Entonces ahí hablar de
pues las implicaciones económicas, ¿no? La precarización laboral, por un lado. Lo otro, bueno, pues las afectaciones en el ámbito psicosocial que son múltiples, son variadas, y que ahí pues me parece que también habría que leerlas en clave de cómo nos afecta individualmente, pero también cómo nos afecta de forma colectiva, ¿no? Sobre todo para quienes tienen una lógica comunitaria mucho más sólida, mucho más fuerte, y ahí hablamos de las comunidades, por supuesto, ¿no? ¿Qué otra cosa? Y bueno, también Jan lo decía hace un momento, el tema de pues acceso a derechos como la salud, por ejemplo, que en este momento están bastante complicados y que las instancias obligadas o a quienes les corresponde garantizarlo para las personas defensoras y periodistas, sobre todo quienes están en riesgo, no tienen la capacidad para hacer frente, ¿no? Y no hablamos solamente de la Secretaría de Salud, sino incluso otras instancias como el mecanismo de protección, ¿no? Ahí también señalar que hay personas defensoras, seguramente también hay periodistas que a raíz de distintas agresiones que han vivido se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor, que les pone en otras circunstancias. ¿Qué otra cosa habría que mencionar? Yo creo que empezaría por eso y le echo mientras otra pensada. Gracias, Ángeles. No sé quién de las personas que están como ponentes quieran o tienen a lo mejor una participación donde la pandemia en específico está generando algo que quieran como pues señalizar, subrayar. Sí, quisiera agregar algo, Eduardo, si me lo permiten, el tema de las coberturas que hemos tenido que reforzar las y los periodistas de a pie y que tiene que ver con, por ejemplo, al menos todos los medios de la Alianza de Medios que integramos en la red de periodistas de a pie, ya lo veníamos documentando, ¿no? El tema de las violaciones a los derechos humanos es como la gran perspectiva de las y los periodistas de a pie que alrededor de la organización trabajamos estas coberturas de siempre, ¿no? Pero particularmente creo que ahora se ha multiplicado la generación de información en 4 grandes rubros, ¿no? En el tema de la salud, como ya lo mencionaban antes, el tema del agua, una falta de garantía de este tema del agua. Hay comunidades indígenas en regiones semidesérticas, lo hemos venido contando también un poco en Perimetral, en esta parte del mapa que sacó la UNAM sobre la vulnerabilidad por municipios. El norte de Jalisco, que es el sur de Durango también, prácticamente no hay condiciones para que la gente se lave las manos 20 veces al día, ¿no? Porque el agua no solo no es asequible, no es de calidad, y hay muchas comunidades en este país que están enfrentando la pandemia en mucha adversidad, es decir, la desigualdad recrudeció, la desigualdad histórica recrudeció, y eso alcanza también a los defensores del territorio, a las mujeres campesinas, y el tema del campo también se ha convertido en los últimos días, en las últimas semanas, de total y absoluta importancia para los medios de la Alianza de Medios y la red de periodistas de a pie. Darle continuidad a esta documentación, que el tema de la desigualdad no es un tema de moda, que el tema de la pobreza no es un tema casual, el tema del agua no es un tema casual. Venimos durante muchísimos años muchos periodistas documentándolo, y ahora en la pandemia recobra como un nuevo sentido. A nivel de las coberturas, se han multiplicado, ha sido complejo en las redacciones, sobre todo de los medios independientes, que somos redacciones muy chiquitas, porque hay que estar en algún momento verificando las cifras, cuestionando tanto a la Secretaría de Salud local como a la Secretaría de Salud a nivel federal, y también ir contando el impacto de la cotidianidad, ¿no? Creo que una afectación es que hay temas importantes que se han relegado un poco, que a nivel incidencia gubernamental, que a nivel políticas públicas se van a aplazar un poco debates importantes, como ya lo decíamos, la lucha y el movimiento feminista, que venía con un ritmo no solo bien marcado, sino con una agenda bien clara, discutir desde las políticas públicas la situación de los defensores de derechos humanos y los periodistas a través del mecanismo federal de protección, que viene arrastrando su transformación muchísimos años y que ahora mismo esta pandemia bloquea todo. La suspensión de los plazos y términos a nivel de transparencia,
que nos está dejando muy cortos para acceder a información importante, no solo en las bases de datos abiertas que nos ofrecen o que nos permiten conocer las instituciones y los gobiernos, sino también estas preguntas recurrentes que es importante cuestionar. Y sumaría el tema peculiar de cómo hay colectivos de periodistas en los estados que también están haciendo llamamientos a la política pública en materia de comunicación. Porque una cosa es la novela de las 7, la mañanera, una cosa es lo que popularmente todo el mundo entiende que pasa a través de presidencia de gobierno de Jalisco, de México, a nivel poder ejecutivo, pero lo que pasa en los estados es completamente distinto. Entonces, se invisibiliza un poco la situación de los estados también. Los compañeros de Guanajuato, del colectivo de periodistas de Guanajuato, comunicaron la urgencia, la necesidad de que el gobierno de Guanajuato transformara su política de comunicación en materia de pandemia, porque prácticamente no estaban teniendo acceso a la información, eran ruedas de prensa unilaterales donde no había intercambio en la rueda de prensa de preguntas y de respuestas, y luego simultáneamente en Quintana Roo, donde hay una alta tasa de contagio y de riesgo por el COVID-19, la Comisión Estatal de Derechos Humanos saca un comunicado respaldando el trabajo de los periodistas. Entonces, como ven, es como un crisol muy variado que yo lo pondría como en esos dos sentidos. ¿Cómo se ha alterado y transformado en el contexto de pandemia? En esos dos sentidos. El acceso a la información, lo que se nos imposibilita en todas las herramientas para poder trabajar, y por el otro que se ha incrementado y se ha multiplicado la generación de contenidos, que eso puede ser una cosa rica para las audiencias, ¿no? En estos 4 ejes, pero que son preocupantes a nivel políticas públicas: agua, territorio, campo y salud, ¿no? Yo creo que esos son como los primeros impactos en la cotidianidad, al menos en el trabajo periodístico. Muchas gracias, Jade. Jan, ¿nos puedes contar si tienes alguna cosa en la que quisiera hacer hincapié con este efecto pandemia? Sí, muchas gracias. Yo creo que algo que también tenemos que enfatizar dentro del contexto de la contingencia es que se frenaron todos los procesos de procuración de justicia, los procesos penales, los procesos judiciales, y eso es algo muy preocupante. Obviamente entendemos que por todo lo que está pasando dentro de la contingencia, que se tiene que ajustar la política pública y las instituciones a la nueva realidad. Sin embargo, tomando en cuenta, y es algo que creo que todos nosotros hemos enfatizado aquí en esta plática, si la impunidad es lo que más incentiva a la violencia contra las y los defensores y las y los periodistas, el hecho de que hay muchas audiencias que se han pospuesto, de que hay muchos procesos de procuración de justicia que no se están llevando a cabo o que se están dificultando dentro del ya estado pues, muy precario del Estado de Derecho en México, podemos llegar a la conclusión de que el combate a la impunidad, que supuestamente es uno de los ejes de este gobierno federal y también uno de los ejes del proceso de reforma de la Fiscalía General de la República, está seriamente afectado. Y eso también es algo que en los siguientes meses y los siguientes quizás 2 o 3 años va a tener un efecto adverso en la situación de seguridad de las y los defensores, de las y los periodistas, y es algo que nos preocupa mucho porque no podemos poner en pausa la procuración de justicia, no podemos poner en pausa el combate a la impunidad, porque es el problema principal que está enfrentando México en este momento, que está enfrentando la Defensoría de Derechos Humanos y que está enfrentando la libertad de expresión. Entonces, yo creo que los diferentes niveles de gobierno en México necesitan encontrar la forma de ajustar la procuración de justicia a la nueva realidad, y no se puede usar la contingencia como un pretexto para decir, bueno, ya no vamos a estar investigando o vamos a posponer todos los juicios. No, o sea, hay que ver la forma de seguir con este proceso de combate a la impunidad, que ya de por sí es muy defectuoso, ¿no? En México. Entonces, eso es algo que particularmente al CPJ le preocupa en este momento. Muchas gracias, Jan. Kenia, no sé si nos escuches bien, si te podamos escuchar. Bueno, creo que ya te escuchamos bien. Esperamos. ¿Ya me escuchan bien? Sí, está perfecto. ¿Nos puedes dar justo en tu experiencia? Ok, perdón, pues ya saben. Bueno, sí, la verdad,
En mi experiencia, pues la hemos vivido como defensora de derechos humanos, nos hemos enfrentado a varias prácticas, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la salud de las poblaciones trans. En la Ciudad de México, la gran mayoría en el contexto que nos enfrentamos las personas trans de violencia, pues la gran mayoría vive su residencia en hotel o una pensión. Al dar la orden, la jefa de gobierno de cerrar los hoteles junto con la Secretaría de Turismo, pues estas mujeres fueron las primeras afectadas, quedaron en un solo día sin casa y sin trabajo, ¿no? Y bueno, en ese sentido también yo como defensora de derechos humanos, la Casa de las Muñecas, que es la casa que dirijo y todas las personas voluntarias, pues empezamos a enfrentar que realmente las chicas necesitaban apoyo de todas las clases, ¿no? Como desde la alimentación, que es lo básico, que es el derecho a la vida, ¿no? La alimentación. También en salud hemos tenido muchas defensorías por los hospitales que no están aceptadas a las personas de otra enfermedad crónica. Sin embargo, pues están las que llegan o logran entrar, ya van 2 casos que hemos documentado en el cual se ha vivido con no tan transparente el deceso, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido también las personas defensoras ahorita en esta contingencia, principalmente las defensoras de la comunidad trans y de la comunidad LGBTIQ+, pues nos hemos puesto en la tela de peligro, ¿no? En la primera fila, igual que los médicos, igual que las enfermeras y creo que también igual que los periodistas. Estamos en las calles trabajando, laborando. No hemos podido parar porque el gobierno ha tenido una invisibilidad rotunda ante esta contingencia y es preocupante que las secretarías que deberían de estar pues dando información, dando insumos de prevención en las calles, en los lugares donde la gente no puede llevar una cuarentena, porque no todos tenemos los mismos privilegios, ni económicos ni laborales, y en ese sentido, pues hay gran parte del México que tanto queremos y tanto decimos hacer por él, que está en las calles trabajando, a veces no llevan ni un taco al abocado. Recordemos que Casa de las Muñecas ha estado trabajando con varias poblaciones, que es población en situación de calle, usuarios de drogas, privados de la libertad, trabajadoras sexuales, personas que viven con VIH y todo el colectivo LGBT. También hemos enfrentado con la discriminación que se ha generado a través del COVID para las personas. El otro día, lamentablemente, un funcionario de la Civiso o un trabajador, no sé qué puesto tenía, estaba en el punto de trabajo sexual. Entonces, a través del programa Orquídeas, pues se dio una tarjeta que para mi forma de ver la situación, pues es insuficiente, que eran 1,000 pesos únicamente para comprar despensa y esta tarjeta se les hizo entrega a las trabajadoras sexuales, la cual hubo mucha gente que ejerce el trabajo sexual y que no pudo obtener esta tarjeta. Recordemos que tenemos trabajadoras sexuales, mujeres cis, que tienen familia, tienen hijos y que llevarles un sustento, pero también tenemos a las trabajadoras sexuales trans y a los hombres cisgénero o bisexuales que también ejercen el trabajo sexual, ¿no? Entonces, Casa de las Muñecas tenía un proyecto planeado para poder armar en la Casa Hogar Paola Buenrostro, y en este sentido, pues tuvimos que habilitar el espacio de un día para otro, al ver que las compañeras se quedaron en la calle, que no tenían ningún recurso con sus cosas, la lluvia, abrir la Casa Hogar. Ahorita ya tenemos a 15 chicas, hemos estado trabajando arduamente para conseguir los insumos necesarios y poderles darle atención y resguardarlas en la cuarentena y también estos elementos de vida, ¿no? Pero también como defensora de derechos humanos, pues ustedes han de conocer mi caso, yo vivo con escolta personalizada, tengo medidas cautelares por parte del mecanismo de protección de defensores y en ese pues también todo eso está parado, ¿no? Yo sigo laborando, yo sigo trabajando, sí tengo a las escoltas, ¿no? Porque sí andan conmigo, pero a lo que voy que cualquier emergencia, cualquier salida al estado, cualquier situación que se presente, mecanismo estado, ¿no? Entonces, también es preocupante porque se supone que ya es como que tenemos los defensores de derechos humanos cuando que se nos violenta ya de manera directa y que
esta violencia pues puede llegar a una violencia más extrema, pues entonces también el miedo, ¿no? El miedo cuando estamos en el trabajo en campo, porque únicamente tengo al escolta, pero también a ellos les llegó un comunicado que dentro posible, pues también que resguardo, tener una cuarentena. Entonces, pues es complicado, ¿no? Aunque ellos han ido muy atentos al servicio, pero es complicado las órdenes que vienen desde arriba. Ahora, la Secretaría de Salud ha estado teniendo también otro tipo de violación de derechos, específicamente a personas que viven con VIH. Nos hemos enfrentado que en el hospital Gregorio Salas y en algunos otros 2 hospitales, que no encuentro el dato de los otros 2, pero ahí se los pongo en el chat, pues estos hospitales estaban mezclando a personas con VIH, con COVID, ¿no? Y eso ha generado decesos. También hemos tenido pérdidas de defensoras de derechos humanos trans. La semana pasada falleció una compañera que desgraciadamente, pues yo la vi unas semanas antes, todavía en la entrega de tarjetas. No nos pudimos saludar por algo, porque teníamos cada quien a su grupo, pero al final del día eso sucede, ¿no? Entonces, ahorita yo también he estado impartiendo comidas en estos lugares donde viven las personas en calle, que están que son usuarias de drogas, que están afuera de los metros, para llevarles de comer, porque las organizaciones han analizado también, ¿no? Y sí es preocupante que ninguna autoridad se haya pronunciado por estas poblaciones, ¿no? Sabemos que sí han llegado recursos y apoyos a otros sectores de la población, que también es insuficiente ahorita en esta contingencia, pero han invisibilizado a todas estas poblaciones. Y ahora, pues, ponle todas estas vulnerabilidades a la población LGBTIQ+, más aparte como defensoras, pues nos tenemos que enfrentar el día a día con autoridades, con personas, en hospitales también, y llevamos las medidas sanitarias que han estado emitiendo desde la prensa, desde los comunicados, desde el gobierno de la ciudad. No nos pensamos quedar como con los brazos cruzados, ¿no? La lucha que se ha emprendido desde la comunidad, desde las violencias, desde la sensibilización, desde todo, desde las multas, pues mira que no nos podemos quedar en una cuarentena, que compañeras están en calle, ¿no? Y es un poco de lo que estamos viviendo en Casa de Muñecas. Muchas gracias, Kenia. Creo que es súper importante reconocer cómo en el terreno las condiciones son sumamente adversas y toca, creo que también, como decía Jan, repensar qué vamos a exigirle a las autoridades para que atienda. Estamos viendo que se cocina una nueva realidad que es más adversa, en la que se confluyen más factores, en donde ponen en situación de vulnerabilidad a muchas poblaciones, y que entonces el efecto post pandemia va a ser un problema que como organizaciones, como periodistas, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a funcionar como facilitadores de una ruta para que pues la mayor cantidad de personas que se ven afectadas podamos que nuestros trabajos las consideren, ¿no? Y poder aportar en el camino a la solución de estos problemas. Y creo que ahí vamos hacia un punto sumamente importante, en el que al final hemos estado hablando de este contexto crudo, que lo que hace es limitar el ejercicio de estas dos labores. Y entonces yo les hago la siguiente pregunta: ¿Cómo inhibir el trabajo de personas periodistas y defensoras afecta a la ciudadanía y en sí mismos a quienes rodean a estos periodistas y a defensores? Entonces, no sé si quieras empezar. ¿Quién quiere empezar con esta pregunta? Ángeles, ¿quieres tomar la iniciativa? Si quieres, empiezo. Pues miren, yo creo que sí está afectando demasiado, no nomás a nosotras directamente, ¿no? Como defensoras, sino también hay un impacto dominó hacia las familias, a nuestras familias, ¿no? Las estamos poniendo en riesgo por el tipo de chamba, y eso también ha afectado a la sociedad.
pues nosotras como damos acompañamientos integrales a la salud, a la identidad, a la educación, eso se genera en la institución, pues nos hemos visto como, ¿no? Ahorita una chica que a la Secretaría de Educación está haciendo comunicados que en línea se registren y que puedan entregar exámenes y de todo. El director de una chica que hizo el cambio de identidad de una mujer trans, no quiere ver un poco la pandemia para poder darle los documentos ya como un cambio de identidad. Aunque ya sabe que ya está realizado, si no tiene un acuse, él no lo va a hacer y va a seguir violentando su derecho a la identidad, ¿no? Me comunicamos al registro civil y no hemos tenido respuesta inmediata, ¿no? Allá después de varios días, pues nos logramos comunicar con el área, pero el área no nos ha respondido, ¿no? Nos dijo que lo iba a tomar en cuenta, que lo iba a checar, pero cómo va afectando como un efecto dominó en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Y como defensores lo que hacemos es acompañar y está afectando a nuestro propio trabajo, a nuestra propia iniciativa de activismo, ¿no? De cómo estamos construyendo también y forjando a nuevas personas que desgraciadamente pues no se han encontrado con tantos privilegios sociales y que estamos tratando de que puedan encontrar esos privilegios con sus propios esfuerzos, ¿no? Entonces, sí va a afectar demasiado la pandemia, ya está afectando, y lo que más va a afectar, pues va a ser cuando todos regresemos, ¿no? Que va a estar una afectación económica global, en el cual también se van a ver afectadas principalmente todas estas poblaciones, ¿no? Y nosotras, pues por igual estamos, como les repito, en la línea de fuego, ¿no? Y estamos también arriesgando nuestro pellejo, nuestras familias, a nuestros amigos, y pues estamos trabajando porque esto lo debería estar haciendo, implementando desde campañas, desde campamentos, desde todo el gobierno de la ciudad, ¿no? Por decir, yo recuerdo el día que llegaron la caravana de que se amplió y que se puso un dispositivo de campamentos y se pusieron comedores móviles y médicos para que los chicos estuvieran pues tranquilos, a gusto, ¿no? Y que dentro de lo posible en su transición durante esta parte del territorio pues estuvieran bien en su estancia. Y en ese sentido se me hace incongruente que en una contingencia de esta magnitud estemos ignorando nuestras propias poblaciones que tenemos en casa, ¿no? Yo no estoy invisibilizando a esas poblaciones, al contrario, ¿no? También tienen derechos, pero a lo que voy, a los que tenemos aquí en casa no estamos haciendo absolutamente nada, ¿no? Nos están desplazando esos campamentos, nos están desplazando esos comedores, nos están desplazando esos médicos para poder resguardar a las personas que viven en calle o que se quedaron en la calle después de la contingencia. Muchas gracias, Kenia. Creo que es bien importante, ¿no? Justo decir que no es por comparar, pero que los esfuerzos deberían ser para todas las personas. No hay distinción entre si eres una persona migrante o si eres una persona en situación de calle. Ambas tienen que tener acceso a esta oportunidad, y creo que sí, el gobierno de la ciudad ha dejado de lado a las personas en situación de calle, y pues bueno, creo que es interesantísima esa posición. Como les decía, o sea, quisiera que retomáramos cuál es el efecto, ¿no?, de inhibir el trabajo de defensores, personas defensoras y periodistas. ¿Cómo afecta? Porque muchas veces nos encontramos y discutimos sobre cuáles son los problemas, las afectaciones, pero creo que la ciudadanía en general puede no estar agarrando el hilo conductor que le permita sumarse a la defensa de estas poblaciones. Jade, ¿querías comentarnos algo, Ángeles? Sí. Sí. Gracias. Bueno, yo creo que hay como varias aristas, ¿no? Lo primero que me parece importante es que partimos de la premisa básica de que pues las personas defensoras le apuestan a la construcción pues de un mejor lugar para vivir, ¿no? Del acceso efectivo de los derechos para todas las personas. Entonces, en ese sentido, pues las agresiones contra las personas defensoras, pues claro que tienen una relación directa con un entorno en donde las personas defensoras son incómodas para que se puedan seguir violando derechos humanos, ¿no? Los derechos del pueblo, de la sociedad en general. En ese sentido, pues
esta tendencia a limitarles, coartarles, obstaculizar su labor, pues claro que pone en riesgo los derechos de toda la sociedad mexicana. Nosotros también creemos que apostarle a fortalecer el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, de la libertad de expresión, pues es también apostarle a la politización de la sociedad, una sociedad informada, involucrada, ¿no? Y creo que también parte de este conflicto es cómo de pronto obstaculizar la labor de las personas defensoras tiene una lógica de invisibilizar problemáticas, por supuesto, ¿no? Entonces, en este caso muy concreto de acceso a la justicia, por ejemplo, ¿no? En que las personas defensoras están exigiendo que haya un acceso efectivo, que no esté paralizado el sistema judicial, bueno, obstaculizar que las personas defensoras puedan seguir exigiendo esto, pues implica entonces permitir que el Poder Judicial siga en un estado de paralización en este momento, ¿no? Lo otro es que esta inhibición de la labor de las personas defensoras pues también pone en riesgo procesos colectivos y por eso esta necesidad también de entender a las personas defensoras como una diversidad como súper amplia. A veces como que pensamos en las personas defensoras como perfiles muy específicos y no, o sea, la verdad es que las personas defensoras las hay en un montón de lados. Hay unas que sus nombres son muy reconocidos y hay un montón de personas defensoras que están defendiendo derechos humanos desde el anonimato, ¿no? Y eso también es muy importante señalarlo, porque entonces estas limitaciones y estas medidas restrictivas, pues de pronto pueden poner en riesgo procesos colectivos, porque claro que en este momento estamos pensando en sobrevivir, ¿no? Y lo otro es que, retomando también lo que decían Jade, lo que decían Kenia, pues me parece que el problema fundamental es que lo que vemos es que mientras las agresiones persisten e incluso se acrecientan en este momento, por otro lado no tenemos acceso a lo que serían nuestras herramientas y el ejercicio de nuestros derechos para protegernos como personas defensoras, pero además nuestras herramientas para poder hacer nuestra chamba como personas defensoras, como periodistas, porque todo eso en este momento está paralizado, ¿no? Entonces, por un lado, sí nos siguen llegando como las agresiones, pero por otro lado no tenemos la capacidad, digamos, de otros momentos, no tenemos esa capacidad en este momento para poder seguir haciendo lo que hacemos. Y finalmente, creo que justo, además de esta insistencia que hacemos de que a las autoridades les corresponde, encontrar la forma y generar las estrategias para responder en este momento inédito, creo que también al movimiento de derechos humanos le toca como hacer una reflexión bien profunda de las capacidades que tenemos para responder al momento actual, de cómo desarrollamos capacidades de sostenibilidad, de autogestión para todo lo que se viene después, ¿no? Más o menos por ahí. Muchas gracias, Ángeles. Jan, Jade, ¿nos quieren comentar su posición? Jade, adelante. Sí, ¿puedo? Sí, gracias. Yo quisiera dividirlo como en dos grandes aspectos, ¿no? El tema que tiene que ver, partir de una realidad bastante. No perdamos de vista este punto, ¿no? O sea, la pandemia llega a México en un contexto de violaciones fuertes a los derechos humanos, de violaciones graves a los derechos humanos, en un contexto de violencia y de la propia guerra mexicana, ¿no? Que tenemos en los últimos 18 años y de una profunda confrontación de los grupos políticos que ha dejado en indefensión a los grupos sociales, a los más desprotegidos históricamente también, y la presencia inminente del narcotráfico en México. En ese contexto llega la pandemia, o sea, no somos Suiza, que regresa a la normalidad tranquilamente, no somos Alemania, que va a regresar tranquilamente a la normalidad, ¿no? Entonces, lo que es importante que la gente entienda de cómo le afectan en general a la sociedad este contexto de la pandemia y que esté acotada la labor de defensores de derechos humanos y de periodistas, es que conforme estén acotados todos los derechos humanos, la vida del día a día va a regresar muy paulatinamente y los derechos van a seguir acotados para todas y todos, ¿no? No solo para estos dos perfiles laborales o profesionales y comprometidos con el país, ¿no?
partiendo de ese contexto, me parece que lo que tenemos que tener claro como personas, como individuos, como sociedad, es que el plan de regreso a la normalidad o a la nueva normalidad, como ya le están llamando, es que tiene que ser con una perspectiva de derechos humanos. Y lo que hasta ahora hemos visto por gobiernos locales como el de Jalisco, como el de Chihuahua, como muchos otros más del Bajío, es que están hablando de un regreso a la normalidad con una perspectiva empresarial absolutamente, de rescate económico a las empresas, no a quienes realmente necesitan de inmediata una atención y un rescate financiero y económico, como las artesanas, los artesanos, los pequeños agricultores. Y ese es el peligro que tenemos que estar detectando como sociedad, que el regreso a la normalidad tiene que ser con una perspectiva de derechos humanos, en primer lugar, que se tiene que contemplar lo que se ha alterado en la vida cotidiana, lo que se ha perjudicado, el desempleo, la precarización, y que no se va a arreglar dándole, ni salvando a las empresas, ni dándole mayores herramientas ni créditos desde los gobiernos a los empresarios, sino con una perspectiva donde esta es la oportunidad de combatir la desigualdad. Y ahí, defensores de derechos humanos y periodistas, hay mucha experiencia y muchos abordajes que se han hecho al respecto. Y lo otro que quisiera acotar es que la pandemia nos afecta a nuestros oficios, nuestras labores, pero también como sociedad, porque el acuerdo que publica el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se oficializa la militarización de la seguridad pública en México en este contexto de pandemia, no solo es anticlimático, sino es un revés que le afecta en general a los derechos humanos, olvidándonos de si somos defensoras y defensores, olvidándonos de si somos periodistas. En general, esta normalización de la militarización de la seguridad pública en México a través de este acuerdo, donde le da competencias de la ley, de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, es absolutamente grave, es absolutamente preocupante, porque si veníamos arrastrando una serie de deficiencias judiciales, de falta de acceso a la justicia en muchos rubros, a las mujeres, a las niñas, a los niños, a los defensores de derechos humanos, a las personas, a las familias de las personas desaparecidas, en este contexto que ya se oficialice la militarización, que no es nueva. Llevamos 18 años por lo menos, 18 años es lo que conectamos las viejas generaciones con las nuevas generaciones, ¿no? Llevamos con 18 años con los militares en la calle, pero que ahora este acuerdo lo naturalice, digamos, y le dé estos atributos de la Guardia Nacional que no funcionó en menos de un año, es realmente lo preocupante. O sea, se va a acumular muchas más violaciones a los derechos humanos. Y lo otro es que la agenda de debate, la agenda y los plazos de términos legales para la incidencia y el cambio de políticas públicas en estas materias de seguridad, de desaparición forzada, de feminicidio, de los derechos de las niñas y los niños, de los derechos laborales, está aplazada. Entonces, que la autoridad planee un regreso a la normalidad solo desde la perspectiva económica para que ya no haya tanto desempleo, adolece por completo de esta perspectiva de derechos humanos, y eso a nadie le conviene, no solo a los que oficialmente o laboralmente somos defensores de derechos humanos y periodistas, sino en general a la población, y es con la parte que me gustaría como contribuir a la charla. La exigencia a la autoridad gubernamental, digamos, a nivel federal y a nivel local, es que el plan de regreso a la normalidad tenga otra perspectiva y que no solo sea económica. Gracias, Jade. Creo que resalto esta frase que ustedes pudieron ver en su pantalla. La vuelta a la llamada nueva normalidad tiene que tener una perspectiva de derechos humanos. Si no, en todo caso, va a ser un regreso con búsqueda de salvar la parte económica de las grandes empresas, de los grandes monopolios, y creo que esa es una ruta condenada a fallar, como lo hemos visto en nuestra historia. Ya nos quieres platicar acerca de cuál es el efecto de inhibir la labor de las y los periodistas en este país. Gracias, Lalo. Yo creo que lo que Jade comentó, ¿no?, sobre de que no solo se debería haber un enfoque en la reactivación de la económica, es una parte muy importante. La libertad de expresión en México, la libertad de prensa ha sido bajo ataque desde hace muchos años. La impunidad, la violencia, todo eso son procesos que no son nuevos, que son procesos que ya llevan muchísimos años y se van exacerbando por la contingencia. Y entonces, lógicamente, el gobierno, la autoridad, tanto municipal, estatal como federal,
debe tener un plan no solo para reactivar la economía, sino también para reactivar sociedad civil, para reactivar procesos de justicia, para reactivar la cultura cívica en México, en realidad. Entonces, sin ese plan, el periodismo en México va a ser aún más golpeado, afectado muy gravemente por la precariedad laboral, sin una solución, y que a final de cuentas eso afecta el derecho al acceso a la información de las y los mexicanos. Entonces, solo en breve quisiera enfatizar la necesidad de que el gobierno también vaya pensando en formas de apoyar al periodismo, de apoyar, de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia. Y si eso no ocurre, entonces solo vamos a ver una continuación de la problemática que ya estábamos viviendo antes de la contingencia y que se va empeorando a través de la contingencia. Muchas gracias, Jan. Pues con esto pasamos a la última parte de nuestra mesa, que cabe resaltar y mencionarle a la audiencia que nos está sintonizando vía Twitter. Nos pueden dejar sus preguntas, ya tenemos acumuladas algunas, las vamos a hacer hasta el final y pues nada, solo poner eso sobre la mesa, esperamos sus preguntas. La última parte de la mesa, como la habíamos planeado, era establecer estos mínimos que digo, es difícil de bote pronto tener esta respuesta, pero en nuestra experiencia, ¿cuáles tendrían que ser los puntos mínimos en los que de los diferentes órdenes de gobierno tuvieran que actuar? Es decir, ¿cuáles son esas acciones de gobierno mínimas que esperamos que lo que busquen sea atender esta nueva realidad de la mejor manera? Vamos enfocado a eso y también, ya lo han mencionado en sus diferentes intervenciones, el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, ¿qué factor juega y hacia dónde tiene que ir con esta nueva realidad? Entonces, ¿quién quiere empezar a contestar, digamos, esta respuesta? Sé que es complicado, pero ¿cuáles creen que deberían ser las acciones mínimas que el gobierno tiene que tomar frente a esta nueva realidad? Jade, Ángeles, ¿alguien? Jan. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Kenia, te escuchamos. Ok. Pues yo creo que lo mínimo, pues es el trabajo que se está viendo en las calles, ¿no? Que empiecen a accionarse desde las secretarías, desde todas las personas involucradas que tendrían que atender la pandemia, como la Secretaría de Salud, también de Transporte, ¿no? De buscar como las estrategias adecuadas para poder atenderla de manera también integral y adecuada, ¿no? Y también, pues, buscar, pues, que no siga aumentando la violencia que se ejerce hacia los defensores y periodistas. Yo escuchaba a Jade, creo, que decía que sí, efectivamente, pues, no está en función ahorita nada de las instituciones que deberían de estar cuidando pues la soberanía, ¿no? Y la atención. Yo también estoy totalmente de acuerdo con que el ejército está jurisdicción, ¿no? Dentro de los estados, de la ciudad, en el país en general. Pero son decisiones que se han estado tomando muy rápidas, y han tenido un efecto distinto, ¿no? Entonces, pues sí, generar como estas estrategias desde que se apoyen con la sociedad civil, con los periodistas que estamos en campo, que estamos trabajando, que estamos luchando el día a día esta cuarentena, pues para que se den cuenta cómo podrían ser las estrategias de ayuda, de trabajo que deberían de realizar desde el gobierno, ¿no? Bueno. Muchas gracias, Kenia. Creo que me trabé un poco. ¿Alguien quiere tomar una parte de la plática sobre cuáles son las acciones mínimas que el gobierno tiene que poner en marcha, Ángeles? Pues digo, más allá de que ahora nos vayamos retroalimentando, yo haría mención como de 3 cosas, por lo menos que me importantes, ¿no? La primera es que, y justo lo veníamos
o sea, en varios momentos a lo largo de la, es que cómo las instancias gubernamentales, sobre todo desarrollan una estrategia de respuesta para este momento extraordinario, ¿no? A ver, no es que hayamos exigido ya, o sea, no es nada que hayamos ya dicho como con mucha claridad. Y creo que desde distintos espacios se ha señalado a qué nos referimos con estas medidas contundentes, ¿no? Por lo menos desde la red de espacios CC, desde distintos ámbitos de periodistas, también hay pronunciamientos muy claros al respecto, ¿no? Lo primero es que, y en este momento en particular, necesitamos efectivo a la denuncia y a mecanismos de justicia, ¿no? Es decir, no puede ser el social esté en este nivel. Decimos mucho en estos espacios pues que es violento para cuando las personas defensoras, cuando las y los periodistas queremos denunciar o iniciar algún proceso porque se nos está acosando, intimidando, amenazando, etcétera. Y en cambio es muy eficiente cuando se trata de iniciar procesos legales mediante el uso faccioso del sistema penal, ¿no? Entonces, eso es una primera cosa, ¿no? Necesitamos poder acceder, las personas defensoras, periodistas, necesitan poder acceder a mecanismos efectivos de denuncia. Nos lleva a una acción mucho más fuerte, inmediata y la Fiscalía General de la República y demás, ¿no? Un segundo punto que me parece súper importante es esta urgencia de dejar de criminalizar a las personas defensoras y periodistas, incluso desde la más alta tribuna de este país, que es la presidencial, que es una medida fundamental, porque claro que eso, como ya lo decía Jade, pues abre la puerta para otras cosas, ¿no? Y lo tercero, que también a lo mejor en este momento lo estoy dejando un poco ambiguo, pues es justo la adecuada coordinación interinstitucional y entre los tres órdenes de gobierno, porque lo que vemos ahora es que no se comunican, no trabajan juntos, no hay una medida coordinada. Entonces, mientras eso no suceda y mientras parece bastante complejo. Eso. Muchas gracias, Ángeles. Jade, ¿quieres continuar con esta parte? Sí. En la misma línea que Ángeles, se tiene que rectificar el discurso público que denosta, que minimiza, que descalifica el trabajo de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas en todas las tribunas, desde la más alta hasta las más locales, ¿no? Porque solo así, transversalmente, se mandará ese mensaje, no solo de respeto a los derechos humanos a través de quienes los ejercemos como labor, sino también de la contribución que hacemos a la sociedad, ¿no? Y si hace varios años, desde la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección en la que fungí un papel ahí alguna temporada, 3 años, hablábamos de la urgente necesidad de un reconocimiento público de la labor de defensores de derechos humanos y periodistas, con campañas, con plena difusión, con mensajes muy claros de la labor que se hace, del reconocimiento que se hace a nuestros aportes a la sociedad, cosa que no ha pasado. Y que aunque se avanzó un poco con el reconocimiento público y la disculpa pública que se emitió desde el Estado mexicano obligado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Lidia Cacho, pues es como un punto que ha sucedido, ¿no? Pero debería de ser generalizado, constante. Y si no se diseña en estos momentos una campaña de reconocimiento a los periodistas y a los defensores de derechos humanos, pues por lo menos que se eviten esos comentarios que generan no solo polarización, sino además mucho desgaste en el contexto en este sentido, ¿no? Está el caso más reciente de la amenaza al periódico Reforma, que enrarece mucho más, digamos, el contexto en el que estamos ejerciendo el periodismo, los mensajes que emite el presidente en las mañaneras, evitar la descalificación e incentivar el reconocimiento público en la sociedad de estos ejercicios que hacemos defensores de derechos humanos y periodistas. Y lo otro, aparte del mensaje,
lo que tiene que suceder, digamos, o lo que tenemos de frente como oportunidad es algo que no compete solamente a las instancias gubernamentales, sino a la sociedad en general, ¿no? Y es que sí o sí, ya lo veníamos viendo desde sexenios anteriores, lo que puede permitirnos en el tema de la resistencia, en el tema de la oposición, en el tema de exigir seguridad, de un cese a la violencia y tal, es la articulación social, ¿no? Tenemos que encontrar articulaciones locales, chiquitas, que ya ha venido dándose ahora en el contexto de pandemia, pero que se nos quede, digamos, esta cosa de la empatía y la solidaridad, para además profundizar en otros ámbitos donde no nos hemos metido quizá como sociedad, ¿no? Y uno puede ser qué pasa con los defensores de derechos humanos y qué pasa con los periodistas, ¿no? Ahí la recomendación sería conocer más medios de comunicación, sobre todo los que apostamos por un medio independiente y autogestivo, que nos cuesta muchísimo trabajo sobrevivir, sobre todo a los freelance, digámoslo, pero que también es una oportunidad de voltear a otros lados, disminuir el tema de la polarización y comprender que la articulación local es algo que nos va a ayudar y a resolver mucho. En el tema particular del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, ya no hay otro pretexto para entrarle de verdad a su transformación. O sea, el otro día daba una entrevista a Fernando Camacho en La Jornada y me preguntaba por un cambio reciente que va a haber con el mecanismo y le decía yo, mira, en el 2015, en el diagnóstico serio que se hizo el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, hablábamos que lo idóneo es que en el 2018 pensáramos que ese mecanismo tenía que ir desapareciendo porque las condiciones se habían cambiado tanto y se favorecía la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión y el ejercicio de prensa, que ya no era necesario tener ese elefante blanco caro, mal operado y sin funcionamiento. Estamos en el 2020 y seguimos debatiendo cosas sobre el mecanismo de protección que no cambian de fondo. Parada la recesión de actividades, regresando a la actividad normal, a la nueva normalidad, me parece que la Subsecretaría de Derechos Humanos se tiene que tomar súper en serio la transformación con lo que ya existe, con lo que ya se ha dicho cómo tiene que cambiar del mecanismo, para que sí, entonces ahora sí la medida sea que próximamente sea un instrumento del que no nos recarguemos, sino que solo sea una medida que casi funcione como prevención, ¿no? No como algo reactivo que proteja la vida de los defensores de derechos humanos, porque las condiciones ya cambiaron y cualquiera puede ejercer con libertad, con seguridad y con el apego a los derechos. Muchas gracias, Jade. Creo que para finalizar esta parte nos falta Jan Albert. Jan, ¿tienes el mute, tu micrófono? Bueno, desapareció Jan Albert. Esperemos que regrese para que pueda completar desde su expertise esta parte. Tenemos algunas preguntas. ¿Jan, nos escuchas? Sí, perdón, se cortó la conexión nada más un segundito justo cuando iba a tomar la palabra, una disculpa. Adelante, Jan. Nada más muy brevemente quería añadir un poquito a lo que ya comentaron los demás participantes aquí en esta discusión, que ya hay un análisis por parte de la representación de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre, por ejemplo, el mecanismo federal de protección, de qué se debe hacer para mejorar el tema de la protección. Yo creo que son muy buenas recomendaciones. Ya tenemos el compromiso tanto del presidente de la República como del subsecretaría de Derechos Humanos en el tema. Yo creo que es sumamente importante que se retome el tema, que se rescate las recomendaciones y que se implemente todo a la brevedad cuando se reactive el país y se reabre todo. Más allá de esto, sobre el tema de la polarización que ya fue mencionado por Jade, no se puede combatir una crisis con divisiones. Entonces, yo creo que se tiene que parar esa división que está generando entre el gobierno y entre los medios, el crear adversarios donde no hay, el crear una especie de guerra entre gobierno y medios, cuando en realidad lo que necesitamos es colaboración para poder proporcionar la mayor cantidad de información
posible para la ciudadanía, para que justamente en tiempos de crisis todos sepan qué es lo que va a pasar y qué es lo que se tiene que hacer. Y al crear esa constante tensión entre medios y entre autoridad simplemente no ayuda. Entonces, yo haría el llamado al gobierno federal y a los diferentes gobiernos estatales y municipales de que dejen a un lado la parte de la polarización y la parte de indicar cuál es un medio amistoso y cuál es un medio no. Y en vez de eso, enfocarse en qué es lo que la ciudadanía en México necesita en materia de acceso a información para poder salir de esta crisis. Y los medios son una parte sumamente importante en eso. Entonces, yo quisiera que se vaya viendo eso, que se pare esa polarización, porque en realidad situaciones como lo que se dio hoy con el periódico Reforma son una consecuencia directa de la polarización. No se lo puede negar y yo creo que tenemos que atender esa problemática. Muchas gracias, Jan. Vamos a pasar al espacio de las preguntas. Tenemos 3 por aquí. Las voy a poner, ahora las leo, y quien quiera contestar puede levantar su mano y pues empezamos a desmenuzar la información. Nos preguntan qué deberíamos hacer como comunidad de personas defensoras de derechos humanos y periodistas frente a una definición de normalidad donde las actividades esenciales son la minería, la construcción y el sector automotriz. Creo que es muy importante esta pregunta porque nos dice que nuestra labor como organizaciones, como personas defensoras, como periodistas, no es esencial, y sí la parte económica. Creo que ya le hemos respondido un poco, pero creo que sería importante hacer hincapié, porque después nos vuelven a preguntar qué implica reconocer la defensa y el periodismo como una actividad esencial. Jade, ¿quieres entrar a contestar esta pregunta? Sí, fíjate que yo quisiera ser bastante crítica incluso, ¿no? Con esa participación. Incluso hacia adentro de estos propios ejercicios, el periodismo y la defensa de derechos humanos, también es un buen momento para replantearnos cómo consideramos nuestra actividad y cómo consideramos nuestro trabajo. O sea, sabemos que ejercemos a partir de la defensa de derechos humanos, del derecho a la libertad de expresión, a la información, a la salud, a la educación, a la vida digna, en fin, a la legalidad incluso, y siempre es bueno que nos cuestionemos nuestro papel, ¿no? En primer lugar. Y en segundo, pues creo que es eso, estamos ante una oportunidad de que se diga abierta, clara y públicamente que sí son actividades esenciales, que no son actividades subvencionadas por el gobierno, que se ejercen con mucha precariedad, con muchas problemáticas, que muchas organizaciones civiles se sostienen por la cooperación internacional, por la autogestión de recursos, que los medios independientes no tienen acceso a la publicidad oficial, y que eso realmente convierte más complicado, ¿no? Entonces, sí son actividades esenciales, desde luego, y requiere un replanteamiento hacia el interior y también decirlo claramente hacia afuera, ¿no? De que son actividades que no pueden parar, que estuvimos acotados por la pandemia en el sentido de que los plazos y los términos jurídicos se suspendieron, que en los juzgados federales se recibían solo amparos contra las disposiciones inmediatas de los gobiernos locales y del gobierno federal, pero que todo lo demás sí quedó como un poco pasmado, ¿no? Entonces, yo creo que es una invitación también hacia nosotros mismos de decir, sí somos una actividad esencial, sí trabajamos para una actividad esencial, y en esa medida también decirle a la autoridad, además, tú no nos subvencionas, tú no nos sostienes, y tiene que haber un ejercicio pleno de respeto a nuestra labor. Claro, con las medidas preventivas, con las medidas de seguridad necesarias, tomando en cuenta, digamos, todos los protocolos de seguridad para evitar los contagios, pero me parece que tenemos que regresar a las calles, pues, ¿no? También tiene que ser mucho una decisión personal, de quién se pone en riesgo o no en el tema del contagio, porque además hago un breve comentario, ¿no? En un análisis rápido que hacía yo de varios medios de comunicación y sus redacciones, medios independientes, sobre su estado de salud, para ver cuánto se comprometía la cobertura de la pandemia por su estado de salud, pues sí había
una situación bien adversa, ¿no? Y me atrevo a decir que en los defensores de derechos humanos también hay agotamiento, hay cansancio, hay estrés postraumático, hay un déficit financiero en los periodistas y en los defensores de derechos humanos, y entonces de pronto era como, sí cubrimos la pandemia, sí salimos a ejercer derechos, sí salimos a defender derechos, pero nos estamos poniendo en riesgo y comprometiendo nuestra salud por obesidad, hipertensión, por no tener garantizados los servicios médicos. Entonces, ya no digo particulares, incluso de salud pública, ¿no? Nuestras profesiones, nuestros oficios, no existen en el gran marco laboral en este país ni en ningún país, ¿no? Si tú quieres acceder a un plan de servicio médico en lo particular y les dices que eres periodista, no calificas. Si le dices que eres defensor de derechos humanos, ni siquiera aparece en un catálogo. Entonces son cosas que sí tenemos que empezar a debatir y resolver, para tampoco debatir mucho, hacia el interior de nuestras labores y nuestras profesiones, y no dejar de decirle a la sociedad que reconozca lo que hacemos, que valore, digamos, las diferencias entre quién ejerce y cómo esos dos oficios, y que básicamente si somos defensores de derechos humanos y periodistas es porque tenemos una posición política de en la adversidad continuar ejerciendo, ¿no? No solo por nosotros, por nuestro gozo, por nuestro gusto, sino también por las comunidades y por los demás, que no pretendo parecer cursi ni sonar cursi, sino es un asunto de un compromiso, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad de mirarnos hacia adentro y también tomar hacia afuera algunas cartas en el asunto, porque de verdad, la seguridad social, seguros de gastos médicos y demás, pues no existimos en el panorama laboral, ni siquiera como oficio, ni siquiera como profesión, ¿no? Entonces, sí es algo que tenemos que empezar a cuestionarnos, y me parece que el sostener el llamamiento a la sociedad del reconocimiento a las condiciones en las que ejercemos y lo que contribuimos o logramos, pues es bastante importante en estos tiempos. Muchas gracias, Jade. ¿Alguien más quiere contestar esta pregunta? Gracias. Sí, la verdad es que me parece muy, muy afortunada la reflexión de Jade, me gusta mucho, creo que pues es como parte de las reflexiones que toca hacer en el ámbito del movimiento de derechos humanos y por supuesto también de periodistas. Claro que hay un tema de precarización, hay un tema de sobrecarga de trabajo, ¿no? Que no tiene nada más que ver con el momento actual, sino que se viene arrastrando desde meses y años, y sobre todo personas que tienen 20 o 30 años dedicándose a esto y que en ningún momento han parado, ¿no? Y que en circunstancias como esta, pues cuesta mucho trabajo justamente por este compromiso del que habla Jade, ¿no? Sin embargo, me parece que este tema de entender el periodismo y la defensa de los derechos humanos como actividades esenciales, desde la red, por ejemplo, lo planteamos sobre todo en términos de criminalización, ¿no? De cómo estos decretos de los que hablábamos antes, de cómo este tema de seguir militarizando el país abonan a la criminalización de estos derechos, sobre todo si estos decretos incluyen disposiciones que tienen un efecto directo y que por supuesto no nos parece casual, ¿no? Para limitar el derecho a la reunión, por ejemplo, ¿no? Y cómo eso se traduce en una acumulación de riesgos para quienes con toda la pandemia deciden o tienen que salir a seguir trabajando, sean personas defensoras o periodistas, ¿no? Y pienso en casos muy concretos en Michoacán, por ejemplo, personas defensoras que han sido acosadas, intimidadas, hostigadas por el gobierno estatal, por ejemplo, y que en momentos como este, salir a seguir haciendo su trabajo, a hacer una cobertura en un nivel de riesgo todavía más alto del que estaban antes de la pandemia, ¿no? Entonces, claro, creo que toca como ir poniendo todos esos elementos sobre la mesa, pero este tema de considerar esencial a las personas defensoras y periodistas, justo esto, lo pienso más como en términos de criminalización, y yo también suscribiría esto que dice Jade, ¿no? A ver, el gobierno no es que financie ni sostenga la labor de las personas defensoras y los periodistas, y en ese sentido me parece que tampoco tiene la capacidad total para limitarlo, ¿no? Porque finalmente hay personas defensoras y periodistas que siguen haciendo su chamba, ¿no? A una costa de todos los riesgos que implica en términos de salud y de seguridad. Y creo que también tiene que ver justo con cómo pues tiene que ver con el sostenimiento de procesos colectivos, de procesos a los que hace falta como seguirle abonando. Y también una cosa que me parece importante mencionar es cómo
va a sonar un poco raro, pero cómo estas medidas de bioseguridad que se están tomando, de pronto, pues nos atomizan, ¿no? Esto que le llaman de pronto la distancia social, y que había quienes corregían y decían, no, es que hablemos de distancia física, ¿no? Hablemos de distancia física y sigamos hablando de cercanía social, de solidaridad, justo como decía Jade, para seguir fortaleciendo nuestros procesos de defensa de derechos humanos y de libertad de expresión. Por eso encantado que planteaban en la primera pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos frente entonces a que mientras por un lado se sigue limitando la labor de las personas defensoras y los periodistas, como por otro lado se considera la minería como una actividad esencial, ¿no? Pues justo creo que parte de esta misma reflexión. Súper importante. Quisiera sumar otra pregunta que igual nos va a ayudar como a redondear más estas dudas que tenemos. Y nos comentan si podemos decir qué herramientas podríamos utilizar si vemos que la parte oficial, ¿no? La parte gubernamental no está tomando decisiones, no está considerando pues justo todas estas actividades que son esenciales, esta nueva narrativa y lógica de entender la vida post pandemia. ¿Qué herramientas podemos tomar como ciudadanos, como ciudadanas, para poder tratar de mandar ese mensaje y tratar de bajarlo a la realidad? O sea, sacando un poco de la ecuación a la parte gubernamental, ¿qué podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas? ¿Jan? Perdón, creo que Jade iba a contestar. No, adelante. Pues yo creo que es la idea de hacer frente a esta situación más allá del área gubernamental. Yo creo que es clave, porque el reconstruir una sociedad después de lo que está pasando con esta contingencia obviamente empieza con la sociedad. Y yo creo que hay mucho que se puede hacer. Hay mucha invisibilización de la labor, por ejemplo, de las personas defensoras de derechos humanos en México, pero hay muchas redes de apoyo que pueden ser más apoyados por la propia ciudadanía. Entonces, yo creo que la ciudadanía se puede activar y visibilizar aún más a las redes que ya existen y hacer un llamado claro, más allá del ámbito de la polarización y la politización, y simplemente decir, mira, tenemos a miles de defensores de derechos humanos en México que necesitan protección. Eso va mucho más allá de cualquier ámbito político, de cualquier tipo de proceso político. Se tiene que apoyarlos porque están en su derecho fundamental. Entonces, yo creo que la ciudadanía puede participar en campañas y puede organizar campañas y puede hacer como más comunicación con esas redes para hacer ese llamado al gobierno de mejorar las circunstancias. Y en materia de la prensa, yo creo que la misma prensa puede entrar en discusiones sobre cómo mejorar su labor periodística en materia de autoprotección, cómo hacer frente a la impunidad, cómo hacer más unidad entre diferentes redes de periodistas. En México hay muchas pequeñas organizaciones de periodistas, pero hay muy poco a nivel nacional. Y eso es un proceso que desde hace relativamente pocos años está empezando. Yo creo que, por ejemplo, lo que está haciendo periodistas de a pie, generando esas redes de pequeños medios independientes que desde un esquema de unidad están tratando de no solo mejorar la calidad periodística, sino también la autoprotección y generar campañas para hacer llamados al gobierno. Es un ejemplo muy bueno de cómo se puede hacer frente a todas estas circunstancias. Yo creo que tenemos que dar continuidad a esto y hacer llamado a la ciudadanía de participar en esos procesos. Los defensores y los medios no están aquí solos, ellos solo viven junto a la mano con la ciudadanía y deben incluir todavía más a la ciudadanía en sus procesos. Muchas gracias, Jan. Jade, ¿quieres completar esta parte que decía Jan? Sí, yo lo haría con dos ejemplos que vivimos en Jalisco, ¿no? A los pocos días de que el gobernador establece suspensión de plazos y términos y medidas obligatorias de cero tolerancia para la libertad de tránsito, para poder ser detenido y encarcelado por no traer cubrebocas, etcétera, etcétera, la gente se movió. Y no les quiero decir la cantidad de amparos que cayeron en el orden judicial a nivel federal contra estas medidas, ¿no?
en perimetral.press hicimos una primera nota sobre los primeros 13 amparos que se inconformaban con estas medidas del gobernador, y yo creo que ese es uno, ¿no? Es cansado el tema de la judicialización de los derechos, sin duda, pero que no olvidemos como sociedad que tenemos ese derecho, ¿no? De apelar a las disposiciones gubernamentales, de irnos a los amparos y obtener la razón legal y la razón legítima, pues, ¿no? Muchísima gente se inconformó con la beligerancia, con el tono del gobernador de Jalisco y obtuvo esos amparos porque evidentemente no había un argumento para que alguien fuera interrumpido en su libertad de tránsito y además que estuviera detenido 72 horas por no usar el cubrebocas en la calle, ¿no? Cuando además a nivel técnico estaba comprobado que el cubrebocas, lejos de protegerte, lo que hace es enfermarte más. Eso, yo pongo ese ejemplo, ¿no? Como acudir al tema de la judicialización, de que existen herramientas jurídicas, institucionales a las que nos podemos apegar. Exigir cada vez más que regrese y se estandarice, se normalice el tema de la transparencia. Eso no solo es una herramienta de trabajo para nosotros, es para la sociedad, para la gente en el cotidiano. Y lo otro, regresar a estos grupos que se están articulando, por ejemplo, campesinos del sur de Jalisco, que es una zona, una región altamente productiva en alimentos del campo, se articularon en pequeñas alianzas y están trayendo a la ciudad sus alimentos a venta al público. Desde canastas que se vendían por 400 pesos hasta productos individuales, y ha habido muy buena respuesta. Me parece que es eso, tratar de acortar los más intermediarios entre la producción y el consumidor, acudir a los lugares donde sabes que te van a vender o que vas a poder acceder a artículos con garantía, con calidad, con cuidado, donde además le vas a aportar a las comunidades y tú también vas a verte beneficiado a nivel alimenticio, digámoslo. Yo creo que esos pequeños ejercicios que ya se están dando, hay que reforzarlos, o sea, que no sea temporal por el rollo de la pandemia, que los estandaricemos, que confiemos en los pequeños productores, en los pequeños agricultores, que confiemos en las articulaciones comunitarias para el regreso al proceso de normalización y que debatamos lo que haya que debatir. O sea, yo creo que hay ideas preestablecidas sobre la vida que se están cayendo en estos momentos y tenemos que aprovechar esa curva, ¿no? La educación. Está agotada la educación pública o la educación privada como la creíamos escolarizada, se agotó. Va a venir un repunte del contagio, no vamos a regresar completamente a la normalidad. Tenemos que empezar a hablar más de eso y dejar de soñar a que vamos a regresar a antes del 20 de marzo, ¿no? O sea, no vamos a regresar idénticamente al 20 de marzo. Dejemos de soñar y de romantizar como lo vivíamos. Mejor reestructurémonos como sociedad y si confiamos en periodistas y en defensores de derechos humanos, sigamos estas iniciativas que van apareciendo, que es mucho de confiar en el otro, de confiar en las comunidades más pequeñas y de irnos metiendo más en esas alternativas que si no es así, o sea, si nos resistimos a este cambio de modelo y de paradigma, pues tampoco la vamos a llevar bien, pues, ¿no? O sea, no regresar a eso, aunque ya lo veíamos en Francia, ¿no? En el regreso a la normalidad, todo el mundo se volcó a irse de compras a las plazas comerciales. Es absolutamente entendible porque alguien que está encerrado necesita explorar estas cosas que le devolvían satisfacción, pero bueno, más allá de eso, reflexionemos y pensemos cómo vamos a continuar como sociedad con todos estos componentes adversos que tenemos en México de violencia, de inseguridad, y confiar más en lo cortito, en la articulación abajo, en cortito, en corto y en alternativas informativas. Muchas gracias, Jade. Creo que es súper importante explorar esta parte social en la que tendremos que repensar nuestra forma en la que atacamos la realidad como una persona, independientemente de su visión política, de su visión económica. Creo que las cosas van a cambiar y creo que hay que aceptarlo como para empezar a buscar una nueva ruta. Y me parece que Kenia, por problemas de estabilidad de red, no está. Teníamos una pregunta en específico para ello. De todos modos, trataremos de solventarla de alguna manera. Y para ir cerrando la mesa, solo me gustaría recordar como algunos de los puntos más importantes que se han acá mencionado. Creo que es importante decir que se ha recrudecido la crisis y los efectos de esas crisis hacia las personas, desde el ámbito social, desde el ámbito
cultural, en el ámbito económico. Creo que estamos viviendo una multicrisis que la pandemia lo único que vino a hacer fue a intensificarle. La otra, y que creo que es muy importante, es que esta nueva normalidad, como se está llamando en el ámbito narrativo, tenemos que empezarla a pensar con una perspectiva de derechos humanos. Cuando no, si se piensa nada más desde el punto de vista económico, vamos a perder la batalla, y perder esta batalla creo que va a tener efectos negativos muy graves. Ya los empezamos a ver en tan solo los primeros meses, entonces creo que esto va a dejar secuelas a mucho tiempo. La otra parte importante es que tanto el trabajo de las personas defensoras como de las y los periodistas, es importante que el gobierno haga un reconocimiento de su labor. Ese es un factor fundamental para que eso permee en la sociedad y podamos tener una lógica distinta de cómo nos entendemos, de cómo colaboramos y cuál es la función y la importancia de estas labores. Y por último, dejar que la expertise que tienen personas defensoras y periodistas es muy importante que la tengamos que retomar en este nuevo contexto. Digamos que son dos poblaciones, son dos sectores en los que se puede basar mucho de este cambio necesario por la nueva realidad. Entonces creo que de esta manera terminamos esta mesa. No queda más que agradecerle a las y los ponentes su participación. Ha sido muy rica esta reflexión y creo que han salido otros temas, ¿no?, que tendremos que atender, que reflexionar, que muchas veces causan miedos, quererlos poner en la mesa. Y hay fobias, hay muchas cosas alrededor de estas nuevas discusiones, bueno, ni tan nuevas, pero discusiones que tendremos que retomar nuevamente. Agradecerles y a toda nuestra audiencia que está viendo esta mesa. Se va a quedar colgado en nuestro Twitter y después en YouTube por si quieren consultar información. Les agradecemos nuevamente y esperamos vernos pronto. Un abrazo y hasta luego. Muchas gracias.